El enemigo está dispuesto a hacer lo que sea para quitártelo. ¿Sabés de qué te estoy hablando? Viene trabajando para robar tu herencia. Algunos ni saben que le han robado. No sé si alguna vez te pasó, viviste, si entraron alguna vez a tu casa y te robaron, o en tu trabajo. Con el tiempo vos te vas dando cuenta qué es lo que te está faltando. Te robaron, vos empezás a simple vista, ves las cosas que vos considerás más importantes. Pero después hay otras que vos decís, ¿dónde está ese anillo que yo tenía? ¿Dónde están, no sé, esos auriculares que teníamos? ¿Dónde está? Y te empiezan a venir cosas, o tenés la necesidad de usar algo y te acordás de que te robaron. ¿Sí o no? Efesios capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo está orando para que la iglesia pueda ver con sus ojos, con los ojos del corazón, no solamente con los ojos naturales, con los ojos espirituales, y puedan saber cuál es la esperanza a la que Cristo los ha llamado. Y le dice cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Hay una riqueza que Dios nos dio en Cristo Jesús. Algunos todavía no lo saben, no han descubierto toda la riqueza que hay en Cristo. Algunos han descubierto algo y se conformaron con eso. Pero quiero decirte que hay mucho más para recibir de Dios. Hay mucho más que Dios te quiere entregar. Tal vez vos lo ignorás, pero el Señor quiere traer un tiempo a esta casa donde nosotros podamos saber cuáles son las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Cuáles son las riquezas que Él tiene preparadas para nuestras vidas. Así que yo le invito, porque estamos orando, junto con Silvia oramos y le pedimos al Señor que el Señor nos muestre y que a usted le revele lo que a nosotros nos muestra. Y nosotros vemos que hay una falta de conocimiento de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No entendemos todavía lo que Cristo hizo por nosotros, más nos cuesta entender lo que tenemos para vivir la vida cristiana. Lo que podemos experimentar y el poder que Dios depositó sobre nuestras vidas. Nos cuesta comprenderlo todavía. Por eso oro al Señor que en este día el Señor le pueda hacer entender lo que yo por mi naturaleza humana no puedo hacer. Espiritualmente espero que el Señor abra los ojos de su entendimiento.
Hay una historia que está en el libro de los Reyes. El libro de los Reyes está en el Antiguo Testamento, cuenta la historia y narra la historia de muchos reyes. El rey era alguien que tenía autoridad de gobierno, pero también el rey era el representante moral del pueblo. Cuando el estado moral de un rey era pobre, su vida espiritual tenía una condición pobre, eso terminaba repercutiendo sobre el pueblo. Por eso, cuando encontramos en el libro de los Reyes la narración de los distintos reyes que fueron pasando, nos damos cuenta de, según la actitud que tenían estos reyes, era el estado espiritual en el que se encontraba el pueblo. Y hay una historia que es la historia de Acab, un rey que tiene el mismo poder que tenían todos los reyes, era rey de Israel y que no venía haciendo bien las cosas. Vamos a leer un poquito de esta historia para adelantarnos. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Dice: y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Asiria, de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Vamos a leer hasta ahí esos versículos para introducirlo en la historia. Tenemos 3 personajes. Acá hablamos específicamente de 2. En un principio encontramos a Nabot. Nabot de Jezreel. Nabot es un hombre que tiene una propiedad que para él es lamentable porque vive al lado de la propiedad del rey. El rey no está en estos versículos, hay que seguir leyéndolo más adelante. Tiene una esposa que se llama Jezabel. Acab no solamente tiene un problema moral en su vida y ha hecho las cosas mal, es uno de los peores reyes de los que habla la Biblia, no solamente por su moralidad, sino por lo que él le permitió al pueblo acceder. Él se casa, entra en un lazo matrimonial con esta mujer Jezabel. Esta es una mujer fenicia. Esto hizo que se le permitiera al pueblo adorar falsos dioses. Una de las características, una de las tantas, 2 de las tantas le voy a nombrar, que tenía este culto, era que se ejercía la prostitución en el templo, tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres lindas y los hombres lindos de la ciudad eran tomados y eran llevados para ejercer la prostitución dentro del templo, algo que era abominación para nuestro Dios y para el Dios de Acab también. Otra de las cosas que también se introdujo como consecuencia de adorar estos cultos era la ofrenda de los niños. Se sacrificaban los niños, se mataban a los bebés y se presentaban en ofrenda al dios Baal.
eso enfureció también a Dios. Había otro hombre, sí, había un hombre de Dios llamado Elías. Le digo como para ir armando los personajes. Nabot, el hombre de la herencia. Decí conmigo, el hombre de la herencia. El hombre que le codiciaban lo que tenía, que le observaron lo que tenían y querían lo que él tenía. Después está el rey Acab, por un lado, quien era el que justamente codiciaba y quería lo que este hombre tenía. Por otro lado tenemos a Jezabel y por otro lado tenemos al profeta Elías, quien es el que en ese momento entregaba la palabra del Señor y anunciaba lo que venía. Ahora, cuando viene este hombre, este rey, y le dice a Nabot, le dice, dame tu viña, porque voy a hacer una huerta de hortalizas y está al lado de mi casa. Y sabés que por ahí para vos no tiene mucho sentido, nosotros para hoy en día esto no tiene, bueno, le puedo vender, le puedo poner un buen precio y puedo sacar ganancia de poder venderle a alguien rico. Pero sabés que en el pueblo de Dios no se podían vender la tierra. Y menos la tierra que vos tenías de herencia de tus padres. Y cuando esa tierra había pasado de generación en generación, iba teniendo cada vez más valor. Y Dios le había dado orden a su pueblo que no se podían deshacer de la tierra que era herencia de los padres. Por eso la tierra en algunos casos se llegaba a vender en casos muy extremos, cuando había mucha necesidad, cuando había mucha pobreza, tal vez momentos de hambre para la familia. Entonces la familia podía en esa situación deshacerse la tierra, pero nunca era indefinidamente, sino que era por un tiempo, era hasta que llegaba el año del jubileo. Eso sucedía cada 50 años. Entonces cuando se entregaba, cuando vos habías entregado la tierra, cuando llegaba el año de jubileo, la persona a la que vos le habías vendido la tierra te la tenía que entregar nuevamente. Así que Nabot no tenía problemas económicos. Él amaba la tierra, él amaba su herencia, él amaba lo que tenía. Y él le dijo a este hombre, no. Y este hombre insistió y le dice, no, pero mirá, a ver, está bien, si vos no querés dinero, yo te lo puedo cambiar por otra tierra, pero también estaba prohibido, tampoco se podía cambiar por otra tierra, porque era un mandato de Dios. Entonces este hombre le dice, no, por eso él le dice en un momento en el versículo 13, no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Y se plantó Nabot. Entonces el rey se fue triste a la casa y no comió. Y ustedes saben cómo son todos los reyes que ven en las películas, seguramente sería así, ¿no? Gente que le gustaba comer, y tomar, y irse a la cama con la panza llena. Pero cuando llega la mujer, lo ve que había dejado el plato de comida arriba de la mesa. Dice, acá pasa algo. Y se fue a dormir temprano. Acá pasa algo más grave todavía. Normalmente a los reyes tenían toda una ceremonia, incluso los ponían alegres antes de irse a dormir. Y dice, acá pasa algo raro. Así que lo va a ver y le dice, ¿qué te pasa? Y él le cuenta, dice, no, es que yo quiero la herencia, quiero la tierra esta, que es de herencia de Nabot, y no me la quiso dar. Entonces Jezabel, que además de haber influenciado a este hombre para introducir un montón de cosas que era abominación para Dios, ella le agarra y le dice, pero escúchame, ¿no sos acaso vos el rey? Entonces ella agarró, hizo una carta a nombre del rey, puso un sello. Lo que hicieron en esta historia es que lo juzgan
a Nabot, lo sacan delante del pueblo, inventan un juicio, ponen gente, unos malhechores, gente de mal vivir que mintiera y que habían dicho que él había hablado en contra del rey y en contra de Dios. ¿Qué sucedió? Lo apedrearon a Nabot, él murió. Y cuando lee, no solamente en este capítulo, sino lee más adelante, que no solamente lo hicieron con Nabot, sino que también lo hicieron con sus hijos. Porque si el padre moría, los hijos quedaban con la herencia. Entonces no solamente tenían que matar al padre, sino que tenían que matar a los hijos. Y si había nietos, también tenían que matar a los nietos. No sé si alguien está entendiendo hoy la palabra. Hay alguien que viene por tu herencia. Hay alguien que viene por tu herencia. Hay alguien que quiere lo que vos tenés. Hay alguien que viene por tu familia. Hay alguien que viene por tu prosperidad. Hay alguien que viene por tu esposa, por tus hijos, por tu futuro, por tu propósito, por tus talentos, por tus dones. Hay alguien que está desesperado por agarrar eso que Dios te dio. Ahora, este hombre no permitió. Pero es interesante que antes de morir este hombre, el rey hace todo lo posible para quebrarle la voluntad. Y él no accede. En el libro de Éxodo nos cuenta la historia del pueblo de Dios cuando está saliendo de Egipto. ¿Cuántos escucharon hablar de las plagas? ¿Escucharon hablar de las plagas? Aproximadamente por la plaga número 8, viene Moisés y Aarón y le dicen al faraón, porque Dios les había dicho, díganle a faraón que van a ir a adorarme, que van a servirme en el desierto. Entonces cuando va Moisés y Aarón, le dicen al faraón, Dios nos dice que tenemos que ir a adorarle. ¿Y quiénes tienen que ir? Dice faraón. Dice, tenemos que ir nosotros, tienen que ir nuestras esposas, nuestros hijos, y tenemos que ir también con nuestros animales, porque vamos a ofrecer el sacrificio. Y para ofrecer el sacrificio tenemos que llevar a nuestros animales. Entonces faraón dice que se endureció y le dijo, no, si ustedes los hombres quieren ir, vayan, pero las mujeres y los niños se quedan, y los animales también. Entonces Moisés y Aarón volvieron y le dijeron, Señor, no nos deja ir. Y el Señor dice, tranquilo, y manda otra plaga más. Después de esa plaga los vuelve a llamar Faraón y le dice, ¿qué es lo que quieren? Y el Señor nos dice que tenemos que salir y tenemos que ir a adorarle y tenemos que bendecirle y hacer un sacrificio para Él. Sí, ya escuché eso. Bueno, dice, tenemos que irnos. Bueno, dice, los voy a dejar ir, pero se van a ir ustedes, se van a ir sus mujeres y sus niños, pero no se van a llevar a los animales. ¿Qué sucedió? Ellos vuelven, porque la orden de Dios es, los voy a sacar con todo. La promesa de Dios es, ustedes van a salir de Egipto y van a salir con todo. Vuelven y dice Dios, déjame que yo sigo. Otra plaga más. Los vuelve a llamar Faraón. Le dice, bueno, dice, ¿cómo era la cosa? Nos tenemos que ir nosotros
se tienen que ir nuestra esposa y nuestros hijos y nos tenemos que llevar el ganado también. Entonces, Faraón les dice, no. Porque él sabía que si algo quedaba en Egipto, nunca se iban a poder ir de Egipto. El diablo sabe que si vos dejas algo en el mundo y si todavía tenés tu corazón en el mundo, siempre va a haber algo que te va a tener atado al pasado. Por eso Él te deja que te lleves algunas cosas, pero no todas. Está bien que le des esto a Cristo, pero esto no. Eso le podés dar, lo otro le podés dar. Está bien, ¿querés ir vos a la iglesia? Andá. No, pero tengo que ir con mi esposa y mis hijos. Bueno, está bien, podés ir con tu esposa y tus hijos, pero te voy a tener siempre pobre. Así que nada de andar llevándote las vaquitas, las ovejitas. Y hay un montón de cristianos que no tienen toda su herencia todavía en Cristo, porque el enemigo todavía los tiene agarrados con cosas del pasado y con cosas del mundo. Quiero decirte que Dios les había dado la promesa a ellos de que no solamente iban a ir ellos con su esposa, con sus hijos, con su familia y con su ganado, sino que se iban a ir ricos. Y se cumplió lo que Dios les dijo a Moisés. Nuevamente Faraón no los dejó ir. ¿Sabés qué sucedió? Vino otra plaga. Y después estaban todos apurados para que ellos se fueran. Y la Escritura dice que le dieron plata. Los mismos egipcios, las mujeres egipcias le dieron de sus casas la plata que tenían guardada, el oro que tenían guardado, la vestimenta para los niños. Le dieron todo a los israelitas con tal de que se fueran. No te doblegues ante el enemigo. Algunos acceden a tener concesiones con el enemigo. Y quiero decirte algo, no te pongas a jugar con el diablo porque vas a perder. Algunos creen que pueden con sus fuerzas vencer y no van a poder. Un tal Adán perdió la herencia que Dios le había dado. Un tal Moisés tuvo que luchar para no perder la palabra que Dios le había dado. Pero el diablo es descarado y no tiene problema de venirnos a enfrentar y a reclamar lo que es nuestro como suyo. Vino al mismo Jesucristo de Nazaret y le tentó. Y le ofreció un camino alternativo, por eso no negocies con el diablo. Porque este rey le ofreció un camino alternativo a este hombre, Nabot. Le ofreció un camino alternativo. Bueno, si no me lo querés vender, yo te doy una propiedad, elegíla vos. Y este hombre no accedió. Y Jesús tuvo que reprender al mismísimo Satanás, porque a él también le ofreció un camino alternativo. ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a sufrir? Si vos te postrás y me adorás, yo te entrego todos los reinos del mundo, porque son míos. Y lo que el diablo le estaba diciendo era verdad, porque él se los había arrebatado a Adán. Y ahora los tenía él. Y Jesucristo sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario, ser crucificado, morir, resucitar al tercer día y arrebatarle todo lo que el diablo le había robado a Adán. Ahora,
Él está ofreciendo un camino alternativo, un camino más corto, un camino más fácil. No sé si alguna vez a vos te ofrecieron un camino más fácil. ¿Cuántos tienen registro acá? Claro, nunca te ofrecieron un camino más fácil, ¿no? Vos sabés de lo que te hablo. Porque el enemigo viene a proponer caminos alternativos. El enemigo te va a proponer darte paz. Te va a proponer bienestar. Te va a abrir puertas que después van a ser pozos, pero te las va a mostrar como puertas. Te va a ofrecer libertad, que terminás siendo esclavo. Te va a ofrecer un camino con menos dificultades. El enemigo va a utilizar tus debilidades para ofrecerte. No luches con esto. Ya está. Como dijo alguien por ahí, una macha más al tigre. Cuando peleas con algo, cuando querés dejar algo, pero no podés, y bueno, para pecar vamos a pecar bien. ¿O no? Renunciás a luchar, renunciás a pelear, porque tal vez pelear significa ir a Dios, pelear significa humillarte, pelear significa pedir perdón, pelear significa tomar las armas que Dios te ofrece para pelear y no las tuyas. Es más fácil tomar a veces los caminos más cortos. Y esas debilidades son las que utiliza el enemigo. A veces son nuestros amigos, a veces son nuestras amistades las que nos ofrecen los caminos más cortos. El único propósito del enemigo cuando te ofrece algo es mantenerte esclavizado. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora los encomiendo a Dios. Perdón, 26, 20:32, está bien, 20:32. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y para darle una herencia junto con todos los que en Él ha consagrado para sí mismo. ¿Qué tiene poder para que yo pueda alcanzar la herencia que tengo en Cristo? Número 1, la obra de la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Número 2, el poder de la palabra. Si yo no conozco la palabra, desconozco mi herencia. ¿Cómo sabés que algo está bien o está mal? Pasando tiempo con esto. Es un libro viejo, sí, igual que el sol, pero sale todos los días. Y cuando hace frío, es mejor hasta abajo del sol. Las palabras que yo hablé son espíritu y son vida, dice el Señor. La palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, dice Timoteo, ¿no? Y recién recordaba, hace muchos años, estábamos en el cine, y la palabra que predicó el pastor José. ¿Vieron cuando uno recibe una palabra y uno dice, esto es para mí? Dice, eso es mío, esto es...
Pero a veces Dios te da una palabra y se está anticipando para lo que va a venir. A veces Dios te entrega una palabra hoy es porque sabe que vas a tener un conflicto en la semana, pero Él se adelanta para decirte, prepárate. Porque viene el embate del enemigo, viene fuerte. Pero quédate tranquilo que yo estoy con vos. Y la palabra de ese día fue: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación viene de mí, declara el Señor. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Ningún arma que el enemigo prepare contra nosotros va a prosperar. Y vas a condenar la lengua, el que hable en contra tuya, el que te maldiga, e incluso aún el que se levante en juicio contra vos. Salimos esa noche, mucho frío, había neblina, escarcha en los vidrios de los coches. Teníamos un Dodge 1500 en ese momento. Terminó la reunión, Flor era 1 año y medio, bebé. Silvia la tiene en sus brazos, subimos al auto, habíamos terminado ya. Y como hacía mucho frío y prendo el auto y me queda un ratito que prendemos limpia parabrisas, esperamos que caliente un poquito y salimos despacito. Adelante nuestro había un camión largo, así que salimos despacito y hicimos 10 metros. Y siento un golpe, puerta trasera. Fue tan rápido todo. Estalló el vidrio del lado que yo vengo manejando. Era una moto. Pero era una moto, esas de grandes. No era, para los que saben de moto, no era una 125, era una moto grande. Pega con el manubrio, pega y me estalla el vidrio. La moto hace una vuelta, pega en un cantero, da la vuelta en el aire y cae sobre la chica que venía atrás de la moto. El muchacho cae, en el momento que pega contra el cantero, el muchacho cae, pero la moto da vuelta en el aire. Ustedes saben lo que pesa una moto. Da la vuelta en el aire y cae. Fue toda una escena horrible. Horrible. La moto engancha el fierro del paragolpe que yo tenía. Imagínense, en esa época no son como los autos de ahora que te apoyás y se dobla la chapa. Tenían unos fierros que agarraban los paragolpes que eran todos de metal, no había paragolpes de plástico. Lo arrancó. O sea, lo arrancó al fierro por la mitad. No es que lo arrancó de la chapa, lo cortó por la mitad. Después me enteré el cuadro de la moto quebrado, así que no venían paseando los chicos. Bueno, fue lo normal, tener que ir a comisaría, dejarse el auto y bueno, y empezó toda una situación. No sé si habían pasado como 4 años, 3, 4 años, para hacerse la corta. Nos llega una carta del seguro de la compañía y nos dicen que la compañía que nosotros teníamos de seguro había quebrado y que ahora nosotros nos teníamos que hacer cargo de ese juicio. Teníamos -0. Económicamente estábamos muy complicados.
Fuimos a un abogado, justo era un feriado largo y recuerdo que salimos discutiendo con Silvia de ahí, porque el abogado nos dice, le mostramos la carta, entonces mira y dice, dice, esto está perdido. Dice, no, pero esto. Y nos empezó a decir de todo, ¿no? Como casi como, bueno, mañana te vienen a buscar, te van a poner las esposas, poner la mano atrás directamente, algo así. Y yo sabía que no podía enfrentar nada de eso. Entonces le digo, yo no tengo para enfrentar eso. No, tenía un problema en mi trabajo, yo no me acuerdo, no sé cómo era la situación, pero bueno, yo no puedo pagar nada de eso, porque quería, en ese momento me había pedido, por decirles algo, para hacer una carta para entregar el lunes, hoy viernes a la noche, el martes, porque el lunes era feriado, y me dice, mira, yo, así me lo dijo, yo para quedarme a trabajar este fin de semana largo, y tengo que estar motivado. Así que más o menos me pidió de ahora, no sé, 30.000 pesos. 30.000 pesos, decía yo. ¿Viste cuando tenés la cuenta en rojo? Digo, no tengo eso. Y me dice, y me dio algunas opciones y lo quería meter a mi suegro en el medio. Y le digo, no tiene nada que ver con esto. Esta es una situación mía. Bueno, me dice, no puedo hacer nada, me dice. Digo, bueno, ¿y qué pasa? Y no, me dice, el martes tenés que presentar. Le digo, y si no lo presento, y quedás en rebeldía. Lo primero que me preguntaban era, ¿tenés casa? No. ¿Qué tenés a tu nombre? Nada. No tengo nada a mi nombre. Ah, bueno. Y ahí se desanimaban un poco ellos. Terminamos yendo a otro. Y el otro fue bastante accesible porque eran los abogados de la compañía. Eran los que habían perdido el juicio, pero que ahora se ofrecían porque ahora podían cobrar algo, ¿no? Entonces, yo recuerdo estas cosas. Dice, mirá, dice, sí, hay que presentar esto. Bueno, esto ya no me cobraban 30, me cobraban 28.500. Pero me daban a pagar. Y me dice, ¿cuánto podés pagar? Nada. Creo que si tuviese tenido la plata lo hubiera pagado. Pero no tenía. Me dice, no, pero algo, me dice, algo que puedas pagar. Es que no puedo pagar nada. Está bien, ya sé que está difícil, pero algo que vos puedas pagar. Y le dije, por decirle de hoy, 500 pesos. Entonces me mira y me dice, pero eso no me alcanza ni para el remía al juzgado. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No tengo. Esos fueron un montón de años y lo único que nosotros teníamos para sostenernos era esta palabra. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque yo tenía una certeza cuando salí esa noche, que el enemigo había forjado un arma en contra de mi vida y en contra de mi familia. Pasaron los años, casi 10, 11, 12 años. Me llaman un día del juzgado de San Martín. Me dice, señor Juárez, número de DNI, ¿no? Sí. Dice, usted tiene una causa acá, ¿sí? Bueno, me dice, ¿sabe cómo está eso? No, por eso vengo, me llegó una carta. Ah, bueno, me dice, porque prescribió. Uno no entiende un montón de términos de abogado hasta que empiezan a pasar esas situaciones. Digo, ¿qué significa que prescribió? Me dice que por el paso del tiempo se cayó.
y no le pueden hacer nada. Se cumplió la palabra. Hermanos, hay una herencia que usted tiene, que hay alguien que la quiere. Tal vez esa herencia tiene que ver con paz. Tal vez esa herencia tiene que ver con un propósito de Dios para su vida, que ves que cada vez se encuentra más lejos. Yo creo que hay una herencia para descubrir algo que ya no fue dado y que tenemos que descubrirla por la palabra. Creo que hay herencia en cosas que nosotros tenemos que conquistar. Cuando el pueblo de Dios le entregó el Señor lo que les había prometido, ellos llegaron a la tierra prometida y Dios le dio una tierra que estaba habitada. Eso significó que ellos iban a tener que pelear para ganar lo que Dios ya le había entregado. Y hay cosas que Dios te entregó, pero vas a tener que pelear por esas cosas. ¿Me entendés? Lo último que quiero cerrar. El mundo y el enemigo no deben ponerte los términos. El enemigo va a querer sentarse a negociar con vos. Él te va a ofrecer cosas para tratar de cubrir esa necesidad que vos sentís. No sé, cada uno de nosotros tiene sus debilidades y sus fortalezas. Cada uno de nosotros sabe, y el enemigo sabe, dónde puede venir a atacarte. Yo te vengo a decir hoy de parte de Dios, no negocies. A Nabot lo mataron, a sus hijos lo mataron, pero el profeta se levantó y le dijo a Acab: donde yace la sangre de Nabot, donde lamieron los perros la sangre de Nabot, van a lamer tu sangre. El rey Acab fue a la guerra. Lo mataron con una flecha perdida, lo mataron. Él vuelve a su pueblo, muere y traen el carro donde él había estado hasta el lugar donde habían matado a Nabot. Y ese carro tenía sangre. Y los perros lamieron la sangre de ese rey que trató injustamente a un siervo de Dios. Dios no se queda con las manos atadas, aunque a veces parezca. Aunque a veces parezca, ponete bajo las manos de Dios. Él se va a encargar. Él se va a encargar. Él se va a encargar. Vos hacé lo que Dios te está llamando a hacer. Vos tomá lo que Dios te dijo que tenés que tomar. Vos seguí al pie de la letra lo que Dios te mandó. Dios se encarga del resto.